Avui ens acompanya Daniel Chemisana, que és professor de Física de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Perquè investigadors de la UDL i de la Universitat Grega de Patras han dissenyat uns nous sistemes de col·lectors solars amb més eficàcia i menys cost, la qual cosa és pràcticament, com deien, la quadratura del cercle. Daniel Chemisana, bona nit. Hola, què tal? Anem a veure. Diguem que hem arribat al, no sé si d'una manera pràctica, al pic del tema del petroli, de l'extracció del petroli. Cada dia se'ns diu que ens hem de plantejar més ser nosaltres productors i consumidors de lo que anem generant, des dels horts, plantar les cebes, plantar les patates, fins i tot a nivell d'energia. Sí, sí. El fet de fer aquest estudi ve una mica també en funció d'aquesta situació energètica a nivell global. Com ha anat aquest inici o aquesta col·laboració amb aquesta Universitat de Patras? Bueno, en primer lugar, el tema energético en su conjunto, tanto en sistemas más eficientes de generación de energía, no solo renovables, sino tanto motores de combustión, etcétera, etcétera, pero siempre orientado hacia las energías renovables, es uno de los pilares fundamentales que consideramos dentro de la Escuela Politécnica. Es decir, la Escuela Politécnica y los grupos de investigación que estamos involucrados dentro de la escuela, en lo que ahora pasaba a denominarse el Centro Inspires, tenemos como eje el crear sistemas más eficientes y siempre con la perspectiva de la energía y la eficiencia energética. Entonces, nuestro grupo concretamente, que se dedica a la energía solar aplicada, ya desde sus inicios, llevamos aproximadamente unos 10-12 años trabajando en energía solar, pues el objetivo es muy claro. O sea, ya desde antaño el sol es algo pues, que está mucho antes que nosotros y que siempre se ha hecho uso de él de una manera o de otra, pues igual que las plantas lo hacen o le dan uso mediante la fotosíntesis. Prácticamente todos los fenómenos atmosféricos meteorológicos dependen del sol y de los diferentes cambios de temperatura, y este aprovechamiento del sol pues ya se remonta pues desde Arquímedes de Siracusa o el mismo principio por el cual prendían la antorcha olímpica, pues ya hacía el uso del sol para intentar, focalizándolo de una manera peculiar, que denominamos concentración solar, poder hacer uso de este sol pues, para encender una llama olímpica, o pues, en el caso de Arquímedes se data pues, de intentar hacer defensa en batallas navales, en la batalla de Siracusa. Entonces, el sol es algo que ha existido, bueno, que tiene existencia desde que hay existencia de vida. O hay existencia de vida desde que hay existencia de sol. Correcto. Entonces, el utilizarlo pues, es algo fundamental. O sea, es algo que no se agota a una escala inmediata, pues evidentemente como una estrella sí que se acabará apagando, pero bueno, pues vamos a una escala de millones de. Entonces, el utilizar esta fuente que tenemos en cierta manera ilimitada, a pesar de los días nublados, que sería quizás el hándicap más grande que tiene la energía solar, de aprovechamiento directa, no sin embargo, la energía eólica, pues que acaba siendo una derivación de la energía solar. Pues nosotros siempre hemos considerado desde el inicio del grupo que es algo fundamental. Entonces, la colaboración con la Universidad de Físicas de Patras, la Facultad de Físicas, se centra en el aprovechamiento de la energía solar mediante el uso de concentración que he comentado para una utilización como colector térmico, para aprovechamiento de agua caliente sanitaria. Entonces, esta colaboración empezó en 2009, desarrollando tanto aspectos ópticos como aspectos térmicos. Y bueno, pues es una colaboración que tiene una continuidad. Actualmente seguimos trabajando pues siempre en desarrollo, optimización y nuevos colectores, y bueno, pues es la línea que tenemos actualmente con la Universidad de Patras. Ha evolucionat molt la tecnologia des de que van sortir les primeres plaques solars que es van veure a les taulades fins a les que tenim avui comercialitzades. Vull dir, ja no parlo d'aquestes que estan potser en un procés experimental que després potser també arribaran al mercat. Però amb el que tenim avui al mercat ha evolucionat molt la tecnologia o no? Bueno, inicialmente como sucede en muchos sectores. O sea, el inicio de la fotovoltaica, por ejemplo, de la energía solar fotovoltaica, diferente de la térmica para aprovechamiento simplemente de la energía por un fluido caloportador, que pues, la emisión de radiación del sol aprovecha transfiriendo calor por un fluido. En la fotovoltaica el inicio fue fortuito y se debió pues, a esos digamos, excedentes de producción que no tenían la calidad suficiente para la industria del semiconductor en Silicon Valley, en Estados Unidos. Entonces, el aprovechamiento de este silicio, que no era útil para la industria electrónica, se vio pues, que podía tener unos efectos interesantes en la industria fotovoltaica. Entonces fue
pues hace ya 40, 50, 60 años, cuando empezaron las primeras tecnologías fotovoltaicas, evidentemente con eficiencias muy bajas. Entonces estábamos hablando de eficiencias del 2-3%. Posteriormente, pues se fue incrementando esta eficiencia, pues mejorando el método de producción, el método de los contactos metálicos, pues este silicio cómo evacúa esta corriente eléctrica pues, de una manera más eficiente, menos, y las eficiencias pues progresivamente se han ido incrementando. Entonces, la mejora en este sentido con la tecnología más estándar que es el silicio es continua y la sigue habiendo. Otras tecnologías alternativas al silicio que también producen electricidad, también. O sea, en las últimas décadas pues, se ha ido a otra combinación de materiales semiconductores, como por ejemplo el arsenuro de galio, el telurito de cadmio, el silicio amorfo, en vez de con una cristalización que requiere un proceso de manufactura pues, más controlado en presión y temperatura, pues un proceso que es más sencillo, que tiene menor coste energético y pues, también ahora están llegando unas eficiencias del 10-12% que también es muy interesante. Entonces, como alternativa al silicio, que es la más tradicional, sí que actualmente hay y sí que la investigación en muchos ámbitos pues està avançant mucho i no s'ha detenido en ningún momento. Perquè l'aportació que heu fet vosaltres dintre d'aquest estudi amb aquesta universitat grega, què és? Com dèiem, el que aporta doncs, a la tecnologia que fins ara coneixem i que està comercialitzada i que tenim a les teulades de casa. En las tabladas de casa, en los tejados, tenemos dos tipos. Tenemos los colectores para agua caliente y también podemos tener los colectores fotovoltaicos. Entonces, los dos son solares, pero cada cual pues, tiene su aprovechamiento. Los que están más extendidos y más generalizados son esas placas térmicas de un color negruzco, de un color negro, que lo que hacen es aprovechamiento térmico. Entonces, la investigación que realizamos consiste en cómo este aprovechamiento que sea más eficiente y más inmediato. Entonces, ¿cuáles son las bases fundamentales? Pues el uso de la concentración solar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En vez de tener una placa plana, donde en su apertura, en su superficie, recibe la radiación solar, esta placa se calienta pues, como cualquier placa negra que podemos encontrar en cualquier lado si exponemos cualquier cuerpo negro que tiene una absortividad buena al sol. Entonces, para incrementar este proceso de captación de sol, lo que se hace es sustituir una parte de la superficie por un reflector. Por ejemplo, pues he traído un ejemplo de un reflector con una cierta curvatura, una cierta geometría, en este caso parabólica. Entonces, esto, lo que sería el captador normal, lo sustituimos por un reflector. Y este reflector, toda la radiación que incide, la direcciona hacia un punto. Es decir, ese punto alcanzará una temperatura mucho mayor que la distribuida sobre toda la superficie. Entonces, si nosotros en este punto situamos el tanque de acumulación, teniendo toda la radiación concentrada en esta zona, conseguimos que la temperatura de este tanque que está integrado sea mayor y a una mayor velocidad que en un colector estándar. Perquè en alguns d'aquests casos, o la majoria, la placa està en un costat i el termo, el col·lector, està en un altre. Llavors, clar, són els tubos els que porten o la circulació de dintre de l'aigua el que fa que s'escalfi a més o menys velocitat, ¿no? Exacto. Entonces, otra de las diferencias de este sistema, que es, bueno, en cierta manera como he planteado pues este pequeño prototipo didáctico, pues esto sería el efecto del tanque de acumulación que, como has comentado, normalmente está desacoplado y en este caso, pues lo que es el sistema de bombeo, etcétera, pues se consigue por el mismo efecto térmico del agua. ¿El tamaño es el mateix que les plaques solars habituals o es més gran? Sí, si más o menos una placa solar habitual tiene medio metro por un metro, medio metro por metro y medio aproximadamente, pues este tiene el mismo tamaño, pero la posición, en vez de tener la placa en posición vertical, sería en posición horizontal. Es decir, pero tamaño apertura a apertura, o sea, lo que es superficie a superficie es el mismo. Lo único que parte de esta superficie de lo que ya sería elemento captador se sustituye por un reflector y se reduce el captador siendo el tanque. El tanc continuaria tenint la mateixa capacitat que amb un dels tradicionals? No, claro, eso depende mucho de la aplicación. Por ejemplo, para un uso doméstico, el tanque de acumulación que lo podemos tener pues, en una sala, por supuesto, diferente donde tenemos los captadores, pues puede tener unos 300 litros, 150 litros, 200 litros. Claro, este colector, el tanque que lleva integrado, no es de 300 litros porque es un tanque importante. Claro, si el colector tiene un tanque de aproximadamente unos 45-50 litros y ponemos 3 colectores uno detrás de otro, ya tenemos los 150 litros. Es decir, instalaríamos el número de colectores necesarias para la carga térmica que nosotros queremos abastecer. I a nivell de preu, que comentàvem que tindria més efectivitat i potser menys cost,
Com s'ha estudiat aquest tipus de canvi de mentalitat? Allò de dir, pues mira, tindrem un millor producte per un cost inferior. Claro, o sea, lo que es el efecto del coste, en sí los materiales, un colector térmico, fundamentalmente térmico, el coste no es muy elevado, porque el principio es muy sencillo, es una chapa negra, que en la parte de atrás tenemos un tubo por el que circula un fluido. Claro, en este sentido el coste, de dónde vendrían los materiales, son prácticamente del mismo coste, porque el reflector también es de bajo coste, el tanque pues, también es de bajo coste, es metal. ¿Cómo conseguimos reducir el coste? Pues mediante un mayor aprovechamiento de horas solares o mediante una mayor temperatura. ¿Cómo se reduce este coste? Pues en porcentaje no sabría decir ahora mismo, pero es más eficiente y en tanto que es más eficiente, pues a un mismo coste pues se supone, no, el ratio coste-eficiencia pues es mayor. A nivell de hàndicap continuaria tenint els mateixos que les altres plaques, o sigui, quan estem a l'hivern potser no arribaria a les temperatures d'un estiu i potser si hi ha un dia núvol doncs també hi hauria les mateixes problemes, en funció de la situació climatològica o és diferent? En un caso, por ejemplo, evidentemente si el día es totalmente nublado y solo tenemos radiación difusa, pues la temperatura a la que llegaría el agua dentro de este tanque integrado pues no sería muy elevada. Perquè quan pot arribar la temperatura? Pues en este fácilmente 110, 115 grados, o sea, a partir de 100, 95, según la presión que tengamos. En qualsevol cas, no és una temperatura, diguéssim, apta pel consum, vull dir, perquè aquesta temperatura s'ha de reduir. Claro, en tanto que la temperatura la mezclamos con agua de la red, sí. Pues entonces ya el ajuste depende de lo que es el grifo. Molt bé. Sí. ¿Y aquesta part? O sea, lo que es la concentración solar que hemos comentado que consiste en interponer un elemento entre lo que es el captador y el sol, que sería el concentrador, sí. Puede ser de dos tipos diferentes, por elementos reflexivos, por espejos, que sería exactamente este caso, la radiación solar viene por aquí, se refleja y la dirigimos hacia la zona donde nosotros queremos. Correcto. Y el otro tipo de sistemas serían los sistemas refractivos, que son las lentes, pues que sería un sistema análogo a una lupa. La lupa o a unas lentes oftálmicas, unas lentes de visión. Entonces, mediante una geometría determinada, nosotros hacemos que llegue el sol y en este caso se transmite con la dirección a la que nosotros queremos que impacte sobre nuestro captador. Entonces son los dos principios fundamentales que son reflexión y refracción mediante lentes o mediante espejos. La col·laboració amb aquesta universitat grega, diguéssim, acaba amb aquest projecte o ja teniu... és una col·laboració per més endavant? No, es una colaboración continua, no solo en el aspecto térmico, sino también fotovoltaico, porque ¿sí? en el térmico sí que, por ejemplo, lo que comentaba acerca de si un día es nublado o no es nublado, por ejemplo, si un día es parcialmente nuboso sí. y tenemos 2 horas de sol, pues esas 2 horas de sol con este sistema sí que llega a la temperatura adecuada para podernos duchar y con un sistema captador normal pues es más difícil. Entonces, en tanto que tienes un poquito de sol se aprovecha más. Pero el aprovechamiento térmico es importante, pero el fotovoltaico también. Entonces, el uso de sistemas de concentración para células para producir electricidad es un tema que también estamos tratando con ellos, bueno, y con otras diferentes universidades, porque es un tema donde también hay mucha investigación que hacer. Las eficiencias mediante el uso de concentradores mejoran, o sea, llegamos a eficiencias que actualmente el récord en tecnologías que en comercial ya está del 41,6%, es decir, de cada 1000 vatios metro cuadrado que nos llegan, tenemos 410 aprovechables, es decir, un sistema de producción o generación de energía con una eficiencia por encima del 30%, pocos hay. O sea, no se puede comparar ni a la nuclear ni a la cogeneración, es una eficiencia altísima. Entonces, en este aspecto, este campo de investigación es muy interesante, es muy novedoso y pues bueno, el hacer investigación dentro de la EPS en este campo pues posiciona no solo a Lleida, a la EPS, a Lleida i a Catalunya dentro d'una posició important a nivell global. Perquè això, amb un llenguatge planer, el que un agafi el seu rebut de la llum i veu els consums que té, els quilowatts que té contractats, el que gasta cada mes, fent un estudi determinat amb aquests nous avenços que hi ha des del punt de vista tecnològic, de sota 2, 3, 4, 5 plaques, te pots autoabastir de llum pràcticament. Sí, señor. Sí, señor. O sea, es un hito, es un hecho
que es abarcable, que es totalmente abarcable y que ahora mismo, evidentemente, la parte de subvenciones está muy reducida, bueno, es nula actualmente. No se prioriza la política energética porque pues, actualmente no se está priorizando absolutamente nada. Hace unos años sí que hubo unas primas, unas subvenciones para la fotovoltaica, sí que a toda nueva construcción se le obligaba o tenía como requerimiento tener una fracción de energía solar. Sí. Ahora esto ha desaparecido. Entonces, claro, el efecto importante es la concienciación. Es decir, cuando nosotros vemos la factura de luz y decimos, ostras, 5,5 kilovatios, esto supone X coste, pero no es solo X coste, es lo que supone esto al medio ambiente y por qué no lo hacemos de una forma alternativa que es viable y es factible. Entonces, con esta concienciación y estas 3-4 placas, 2 placas térmicas, 3 placas fotovoltaicas, autoabastecimiento, total, es posible, es complicado, autoabastecimiento total, pero llegar a fracciones del 70-80% o en digamos, un número importante de días a lo largo del año, pues de unos 250 días, tener autoabastecimiento es factible. Clar. És factible. I a mi més de lo que dèiem abans, s'està invertint o s'està mantenint l'interès o hi ha altres prioritats? Però que vosaltres esteu veient també a nivell dels vostres grups de treball. Claro, este tema de I+D, tanto a nivel de España como de Cataluña, es un tema que actualmente es complicado. Pues porque el número de proyectos en todos los ámbitos que aparecen en convocatoria es reducido, por no decir nulo. Entonces, bueno, pues dentro de la escuela se intenta priorizar este aspecto dentro de la medida y dentro de lo posible, pero la fuente de financiación es europea. O sea, los COL, las convocatorias, hay que ir a Europa y se puede tener éxito y tenemos éxito. Entonces, la fuente de financiación fundamental viene de Europa. Entonces, que es donde tenemos que ir.